Amén, hermanos. Los invito a que abran sus Biblias en Lucas. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31. Hoy continuamos con nuestra serie de fundamentos y hoy el título es el estado intermedio. Lucas capítulo 16, versos del 19 al 31. Dice así en el nombre del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Entrando en la última fase de nuestra serie de fundamento, es necesario atender algunos aspectos en los cuales muchas veces no tenemos certezas o no sabemos qué esperar. En los próximos domingos, con la ayuda de Dios, estaremos tocando algunos aspectos claves y quizás poco conocidos de la vida cristiana. El estado intermedio, la venida del Señor, el milenio, la consumación de las cosas, son temas de los que quizás no hemos profundizado y sobre los cuales quizás hay una densa neblina que con la ayuda de Dios debemos disipar. Hoy me gustaría hablar acerca del estado intermedio. Y sin duda alguna es una pregunta que todos se hacen. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué ocurre después de morir? ¿Todo se acaba? ¿Los incrédulos son aniquilados y los justos se van a una larga siesta hasta que Jesús venga? Esperamos con la ayuda de Dios que el Señor traiga claridad a nuestras vidas en esta mañana y que este sermón sirva de consuelo y de aliento para nuestras vidas. Y el primer punto que quiero mencionar es que nuestra alma es inmortal.
Que alguien me ayude leyendo Eclesiastés 3:11, por favor. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Comienzo con este texto porque antes de hablar del estado intermedio, es necesario entender que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Eso quiere decir de que a pesar de que morimos, de que este cuerpo un día dará su último suspiro, podemos decir con certeza que nuestra alma es inmortal. Y aquí les pido que vayamos a nuestro texto central. Los primeros 4 versículos dicen: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Vemos la realidad que es común para todos, la muerte. Sin embargo, hay muchos que piensan que una vez que morimos ya no queda nada más, nada nos espera, solo la descomposición de nuestro cuerpo, que es solo materia y quedar, cierto, en la memoria de la familia y los amigos. Sin embargo, aunque nuestro texto central es una parábola, eso quiere decir que no es una historia real, lo que sí sabemos es que nos comunica la realidad de la que hoy estamos hablando. Recuerden que el Señor usaba las parábolas para comunicar verdades profundas de forma sencilla. Y volviendo al punto de la inmortalidad del alma, hay muchos filósofos que formularon sus ideas respecto a esto, sobre todo Platón. Él propuso una teoría que decía que el alma existía antes del cuerpo, es decir, para él el alma existía antes de habitar en un cuerpo y existirá después de que el cuerpo muriera. Eso es lo que decía Platón. La teología va más allá. Y a pesar de que podemos usar el concepto de inmortalidad del alma, no podemos hablar de inmortalidad como la que solo Dios posee. ¿Ya? Babin comenta: los cristianos que usaron el concepto la entendieron como una concesión divina, no como una inmortalidad inherente en la propia alma. Solo Dios es inmortal en sí mismo y el alma solo puede ser inmortal por su voluntad. Eso quiere decir que no podemos aceptar lo que Platón decía, que el alma era algo preexistente. Por lo tanto, podemos decir que la vida no es solo existir nada más y la muerte no es una simple extinción. Y quiero que se den cuenta de que en la parábola Jesús muestra a un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez, y por otro lado, a un mendigo llamado Lázaro, que deseaba comer las migas que caían de la mesa del rico, pero ese no le daba. Y lo único que Lázaro tenía era los perros que venían y lamían sus llagas. Jesús, según el verso 1 de Lucas 16, está entregando varias parábolas. En primer lugar a sus discípulos, pero también a fariseos que escuchaban. Y aquí, que alguien pueda leer los versos 14 y 15, por favor, de Lucas 16. ¿Qué dice 14 y 16? Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaron de él. Entonces le dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime
delante de Dios es abominación. Jesús está apuntando a la avaricia, que no se pueden servir a dos señores. Los fariseos vivían de apariencias. El hombre rico de la parábola también tenía una apariencia sublime, pero su corazón estaba lejos de Dios y ni siquiera veía la necesidad en su propia puerta. Y dense cuenta también que los perros hicieron más por Lázaro que el mismo rico que lo tenía todo. En ese tiempo en Israel no era como ahora, que los perros son como hijos para algunos. Tampoco se llamaba al perro el mejor amigo del hombre, sino que los perros eran salvajes, odiados por la gente. Incluso cuando la Biblia habla de perros, la mayoría del tiempo lo hace en un sentido negativo. En Marcos 7:27, Jesús le dice a una mujer no judía: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En aquel tiempo los no judíos eran nombrados como perros. Por lo tanto, el Señor tenía una intención clara con esta parábola que estamos revisando, porque Jesús dice que los perros, en un acto afectuoso, venían a lamer las llagas de Lázaro. Es como el buen samaritano. ¿Se acuerdan? Jesús le está diciendo esa parábola a judíos y le está hablando de un samaritano, es decir, un perro para ellos, alguien a los que le tenían mucho odio, que hizo algo bueno por otro. Y Cristo también dice en el verso 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Fíjense que Cristo no habla de que el mendigo fue sepultado, sino que solamente el rico. En Israel, hermanos, y yo creo que en todas las sociedades, el ser sepultados es algo muy valorado. Y quedar sin sepultura es una terrible desgracia. Fíjense lo que dice Eclesiastés 6:3. Dice: aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. O sea que una persona que no es sepultada es una total desgracia. Pero también Cristo en sus palabras menciona en primer lugar, ¿a quién mencionó primero en el verso 22? Al mendigo, ¿cierto? Aquel mendigo lleno de llagas que estaba echado en la puerta del rico, pero que ahora era llevado por los ángeles al seno de Abraham. Para la sociedad, aquel mendigo murió como un perro, pero ante los ojos de Dios, su muerte fue honrosa. El Salmo 116:15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Ambos hombres murieron, pero sus destinos eternos fueron completamente distintos. Digo destino eterno porque debemos decir que cuando una persona muere, esta alma entra en la morada de los muertos, el Seol. Ayúdenme con algunos textos. Números 16:30. Cuando un alma muere, hermanos, cuando una persona muere, esa alma entra en lo que se conoce como morada de los muertos, el Seol. ¿Ya? El Seol es un lugar situado en las profundidades de la tierra y nadie puede llegar a él.
¿Qué dice número 16:30? ¿Quién lo tiene? Sí. Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y nos trajere con todas sus cosas, y descendieran vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres evitaron a Jehová. Amén. Isaías 14:15 dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. En este lugar todos los muertos se congregan, en el Seol, sin excepción. Nadie puede volver de ahí a menos que Dios lo saque de ahí por un milagro. Job 16:22 dice: mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino de donde no volveré. A pesar de que podemos pensar en el concepto, ¿cierto?, del alma inmortal o en la eternidad del alma, y entender de que una vez que Dios nos crea en el vientre de nuestra madre ya somos personas eternas, eso no nos otorga ningún consuelo, sino que el único consuelo, tanto en esta vida como en la muerte, siempre va a ser pertenecer a Jesús. Y aquí avanzamos a nuestro segundo punto, el estado intermedio de un incrédulo. El verso 23 nos dice: y en el Hades alzó sus ojos el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Noten que el Señor dice que el rico, después de morir, en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Según el Nuevo Testamento, todos los muertos estarán en el Hades, el reino de los muertos. El Hades puede tratarse como similar al Seol en el Antiguo Testamento, puesto que Seol en griego es llamado Hades. Dice que el rico estaba en tormentos, porque los incrédulos, desde el momento de su muerte, entran en un lugar de tormento. Si estuvieron bajo la ira de Dios en toda su vida terrenal, también van a permanecer bajo esa misma ira y ya están condenados delante del Señor. Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:36 declara: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aún así, debemos decir que ese lugar es solo temporal. ¿Ya? Dardo Leandi comenta: la persona sin Cristo enfrentará el juicio por sus pecados, pasando la eternidad en el infierno. En relación al proceso judicial de Dios, Davidcito, silencio por favor. En relación al proceso judicial de Dios, podemos compararlo a un individuo que es arrestado por cometer varios delitos. En su primera instancia, es encerrado por la policía a un destacamento local. De allí será trasladado a un tribunal de justicia para ser condenado por un juez competente. Desde allí será conducido a una penitenciaría donde pasará el resto de su condena. Así es el triste fin de una persona que muere sin Cristo, que muere en sus pecados. Será trasladado a un lugar de tormento, aguardando la resurrección y juicio final. Allí será condenado por el juez justo y santo, y finalmente será arrojado al lago de fuego y azufre, su morada final, donde estará allí por los siglos de los siglos. Jesús también añade en su parábola que el rico ve a Abraham
el padre de la fe, y a Lázaro en su seno. Recuerden que para los judíos y los fariseos no había alguien mayor a Abraham. Todos se enorgullecían por llamarse hijos de él, pero no hacían las obras de Abraham. Y el verso 24 dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Este hombre que despreció a Lázaro ahora estaba pidiendo que Lázaro mojara la punta de su dedo en agua para refrescar su lengua. El 25 dice: pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Cuando alguien muere sin Dios, ya no hay vuelta atrás. Por eso el rico entendió que ya no hay esperanza para él y sigue diciendo: entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Lo que Jesús está diciendo con esto es que los fariseos no creían ni en Moisés ni en los profetas. Fíjense lo que dice acá en Juan capítulo 5, versículos del 45 al 47. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? El rico avaro en su ruego quería que alguien se levantara de entre los muertos para que se arrepientan. Pero Abraham le dijo que si no oían a Moisés y los profetas que hablaban de Cristo, tampoco se iban a convencer aunque alguien fuera resucitado. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, el Señor nunca utilizó las señales para que alguien creyera. Ese no era el objetivo de las señales. Las señales que hizo Jesús era para confirmar que Él era el Mesías, que Él era el ungido. Pero jamás dio las señales para que la gente pudiera convencerse. La realidad es que, aunque Jesús resucitó, los fariseos en su mayoría no creyeron en el Evangelio. Algunas personas están preocupadas de dónde está el infierno. O hay unos videos por ahí que andan de revelación del infierno, voces del infierno, grabaciones. Pero cito a Crisóstomo que decía: no preguntes dónde está, sino cómo escapar de él. Esa es la cuestión. Y revisemos el estado intermedio de Lázaro, el estado intermedio del creyente, nuestro punto 3. Ahí el verso 25 nos dice: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Si ustedes se dieron cuenta, no se menciona más detalles de qué pasó con Lázaro. Solo que estaba con Abraham y que estaba siendo consolado. Y me pregunto yo, ¿qué hizo aquel mendigo para estar junto al creyente Abraham? Romanos 4:9 nos dice algo interesante. Es pues
esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Las Escrituras nos dicen que Abraham tuvo fe y fue justificado delante de Dios. Gálatas 3:8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. El Evangelio le fue predicado a Abraham y él creyó por gracia en Cristo. Encontró su descanso en Jesús. Aquel mendigo que fue llevado por los ángeles hasta el seno de Abraham, creyó en Cristo igual que Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas 3, del 6 al 7. Cuando los creyentes mueren, entran en un estado de alegría y consuelo en la presencia del Señor. Acompáñenme por favor a Lucas. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versos del 39 al 43. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Estarás conmigo en el paraíso. Ahí la palabra paraíso es de origen persa y en general se refiere a un jardín para el placer. Es imposible que un creyente se dirija a un lugar de tormentos, puesto que todos los que hemos creído en Cristo ya escapamos de la condenación. Romanos capítulo 8, verso 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nuestra comunión con Cristo nunca se rompe. Piense que cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, eso no rompió la comunión con sus hijos, menos la muerte nos puede separar de Él. Jesús dice en Juan capítulo 11, verso del 25 al 26, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Podemos decir entonces que luego de nuestra muerte física, los creyentes seguiremos viviendo junto a Él en la presencia del Señor, pero no es nuestro último estado de transformación. Juan Calvino, en su obra El sueño del alma, afirma que el seno de Abraham solo significa que después de la muerte las almas de los fieles disfrutarán de una paz plena, pero que hasta el día de la resurrección aún les faltará algo, a saber, la gloria plena y perfecta de Dios a la que siempre aspiran, y que por consiguiente nuestra salvación siempre está en proceso hasta el día en que concluya y termine definitivamente. Esto no significa que después de morir quedamos inactivos o solamente en una profunda siesta, sino que estamos con Cristo ante el trono de Dios y del Cordero, clamando, orando, alabándole y sirviendo. Apocalipsis nos muestra algunas de estas cosas. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y
pueblos y lenguas que estaban delante del trono de Dios en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. El verso 10 dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. El verso 15 dice: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Juan está viendo todas estas cosas, y esto ocurre antes del día final. Eso quiere decir que todos los creyentes que mueren están ahí adorando al Señor. Y en esa adoración nosotros esperamos ser resucitados en el día postrero y que el Señor nos lleve a esa morada eterna que Él prometió ahí en Juan 14. Acuérdense cuando Él nos dice que Él iba a preparar moradas para que donde yo estoy también ustedes estén. Babin declara: justo tras la muerte los creyentes disfrutan de un estado provisional de bienaventuranza con Cristo en el cielo. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, le dijo al Señor que recibiera su espíritu. Pablo en Filipenses capítulo 1, versos del 21 al 24, nos dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces morir para nosotros es ganancia, porque es igual a estar con Cristo. La parábola de Jesús nos mostró de forma clara este estado intermedio, en donde podemos ver que después de la muerte hay gozo y consuelo para los hijos de Dios, pero juicio y terror para los que rechazan a Jesús. Como conclusión, hermanos, mientras que el mundo de verdades relativas se pregunta y no tiene certeza de qué pasará después de la muerte, nosotros debemos tener la seguridad de que si estamos en Cristo, tenemos vida eterna porque lo tenemos a Él. Algunas personas dicen con ironía: nadie ha vuelto de la muerte para decirnos qué pasa allá realmente. Pero acompáñenme por favor a leer Apocalipsis capítulo 1, versos 17 al 18, por favor. Apocalipsis capítulo 1, versos del 17 al 18, y esto es, hermanos, esto es hermoso. Aquí está hablando Juan. Dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién es ese que está hablando ahí? ¿Quién es ese que estuvo, el que vivo, quién es ese que estuvo muerto y ahora vive? Jesús de Nazaret. Amén. Nuestro Señor Jesús, al morir, descendió al Hades, pero la muerte no le pudo retener. Su muerte de cruz, hermano, nos da la esperanza de que nuestra muerte terrenal es el paso a estar con Él en el paraíso junto con todos los creyentes, y que al final seremos transformados y le veremos cara a cara, como cantábamos en el himno. Hechos capítulo 2, versos del 22 al 31. Dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios,
entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte, querido hermano? Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna, y me hace pronto y dispuesto para vivir en adelante según su santa voluntad. Amén.